Y que desgraciadamente eso ha sido todavía un tema complejo para poder visibilizar en la sociedad, en una sociedad donde se ha permeado, ¿no?, los discursos de odio a través de los usos y costumbres, de las creencias no propias de nuestro país, que también vienen con un discurso diciendo que esto es un pecado, que hay que castigar el pecado, ¿no? Y desde ahí viene la invisibilidad, viene la discriminación y la violación a derechos humanos. Mi activismo en México, pues ha sido relevante porque yo sí he encarado a las autoridades, yo sí las he denunciado hasta las últimas consecuencias y creo que eso ha dejado un parteaguas en la lucha de los derechos humanos y en el reconocimiento de los mismos. También hemos revolucionado, ¿no?, en estos últimos años, precisamente en el reconocimiento de los derechos humanos, algo que todavía nos costaba mucho trabajo implementar dentro de la institucionalidad, ¿no? Entonces creo que ahora los derechos humanos han sido más visibles cada día y que se van reconociendo en todas las instancias públicas y eso va garantizando un cambio sistemático. Sin embargo, pues como les venía diciendo, pues necesitamos todavía educarnos, prepararnos y fortalecer, ¿no?, nuestras capacidades, pero también crear protocolos de atención y de actuación para la mejor forma de cómo dirigirse hacia la diversidad sexual. Y dirán, ay, es que ustedes están bien locas, ¿no? Y que ustedes quieren imponernos, ¿no? Como que esta ideología, esta identidad y estas orientaciones, no. Esto es una cuestión de derechos humanos. Porque por ser trans se me niega la educación, por ser trans se me niega la salud, la vivienda, el trabajo, la justicia, la identidad. Y una persona que está restringida de sus derechos humanos es una población altamente vulnerada en todos los contextos. Entonces, no podemos decir que somos una ciudad parteaguas de derechos humanos si no estamos construyendo las metodologías ni los mecanismos que puedan intervenir y acompañar a todas estas diversidades desde cualquier ámbito sociocultural. Y uno de ellos, y creo que es el que nos compete, es la educación, ¿no? Donde también, pues ha habido varias resistencias por parte de las autoridades académicas. Sin embargo, hay muchos esfuerzos desde la academia, ¿no? Y que hay que reconocer desde el reconocimiento ahora de las nuevas identidades de las infancias y juventudes trans y no binarias, y que ahora ya se nos permite expresarnos conforme queremos dentro de los espacios educativos. Sin embargo, eso no era pensable anteriormente, ¿no? Entonces, yo lo decía hace rato en mi discurso en la mañana en la jefatura de gobierno, no ha sido una lucha fácil, compañeros. Ha sido una batalla de todos los días, de todas las horas, de no descansar fines de semana. Yo no conozco un fin de semana ni un día festivo desde hace 8 años, porque la lucha no me lo permite. No puedo reunirme con mis familiares, no puedo hacer convivencias con mis amigos porque no me lo permite la lucha, porque sé que si yo no contesto una llamada el día de hoy, una vida está en riesgo. Y eso es para que nos sumemos a una lucha que es una lucha social de todos y de todas, ¿no? Porque al final del día, todos conocemos o tenemos un amigo o un conocido o un pariente o un familiar directo o indirecto que pertenece a la diversidad sexual. Y en ese sentido tenemos que ir construyendo pues un camino empático y respetuoso para todos y todas. Desde Casa de las Muñecas Tiresias hemos emprendido muchos mecanismos y muchas iniciativas, ¿no?, para la construcción del reconocimiento de los derechos humanos de las personas trans en varios ámbitos, ¿no? La salud, en la identidad, en el trabajo, ¿no? En la vivienda, en la justicia, ¿no? Sin embargo, pues no había nada. No existía absolutamente nada en la ley, en los protocolos, en los reglamentos, ¿no?, que fuera enfocado o con un enfoque diferenciado, ¿no? No es privilegiado, es diferenciado, es diferente porque no vivimos y enfrentamos las mismas violencias y también hay que tomar en cuenta que no nos impacta de la misma forma la violencia a pesar de que vivamos las mismas violencias, ¿no? Entonces, en la comunidad trans hay
un rezago importante, pero también hay una preocupación todavía altamente que tenemos los activistas, ¿no? Que todavía el 93% de las personas trans no cuenta con apoyo educativo, o sea, no tiene una continuidad educativa, no tiene seguimiento en sus procesos de salud, no hay un reconocimiento de nuestra transición, ¿no? En las problemáticas de salud pública. Porque si no se reconoce nuestra identidad en estos procesos de salud, pues entonces vamos a seguir yendo a estos espacios clandestinos para poder moldear nuestros cuerpos, para poder hacer nuestras transiciones. Y eso genera enfermedades crónicas degenerativas o terminales que a corto, mediano o largo plazo van a tener consecuencias mucho más importantes que si estuviera el Estado pagando una cirugía plástica, ¿no? Entonces le va a salir mucho más caro al Estado atender, ¿no? Pues sobredosis hormonales, ¿no? Parálisis de extremidades, ¿no? O afectaciones al hígado, al riñón, que pues acompañan una transición, ¿no? Entonces, eso también lo hemos estado impulsando para el reconocimiento. Hace 4 años, pues se impulsó la Clínica Trans en la Ciudad de México, que ha sido un esfuerzo desde la sociedad civil, obvio, comprometiendo al gobierno de la ciudad, que hoy se ponen la medallita, está padre que se la pongan, pero en realidad fue un esfuerzo de la sociedad civil para que se reconociera la transición, pues parte del proceso de salud pública. Sin embargo, pues todavía cuesta y hay mucho rezago dentro del sector salud precisamente para este reconocimiento, ¿no? Entonces, tenemos que seguir trabajando, impulsando políticas públicas, precisamente desde la academia, que también sería de suma importancia, la investigación también, precisamente para que estas políticas se traduzcan en realidades para las vidas trans, ¿no? En el ámbito laboral, ¿no? En el ámbito laboral, pues también hay un rezago importante. Todas las empresas de México se ponen en junio las banderas LGBT y se ven bien bonitas las fachadas, pero el reconocimiento de la identidad y de la diversidad dentro de estos espacios laborales no es una realidad. ¿No? La contratación de personas trans no existe en México porque también hay una desigualdad educativa. Entonces, no culpo totalmente a las empresas, pero sí tenemos que generar procesos de equidad, ¿no? Esos procesos en el que construyamos un camino que esas personas trans se puedan profesionalizar, aprender y prepararse para que lleguen a un nivel igualitario a los demás. Y en ese sentido, sí pongo el dedo en el renglón porque eh, tenemos que generar este impulso laboral de las personas trans para que no únicamente quede el trabajo sexual, el estilismo, el show travesti, las labores domésticas o la costura, donde históricamente se nos ha colocado a las personas trans. Y después en el trabajo sexual, que es en donde más nos coloca la sociedad, es donde se criminaliza por una sociedad y por las autoridades. Entonces yo siempre me he preguntado, pues, ¿para dónde corremos? ¿Cómo nos mantenemos? Si la única forma laboral que nos ha permitido la sociedad ha sido el trabajo sexual y después lo criminalizan, pues entonces, ¿para dónde? ¿No? Entonces, son como varios rubros los que hay que seguir atendiendo, hay que seguir trabajando, pero la lucha no ha sido nada fácil. Yo me he enfrentado con muchas autoridades, con la Comisión de Víctimas, con la Fiscalía de la Ciudad de México, con el gobierno de la Ciudad de México, y pues hacer denuncias contra estos sistemas, pues luego se cree impensable ganarles, ¿no? Pero la ley es justa cuando se busca por los mejores medios, ¿no? Y la ley me ha dado la razón, le gané la sentencia a la Fiscalía de la Ciudad de México, le gané una sentencia a la Comisión de Atención a Víctimas el año pasado para la implementación de la reparación integral del daño, atendiendo a la recomendación 02-2019, el cual pues todavía no ha querido ejecutar, ¿no? Porque sigue peleando en el juzgado conmigo el comisionado de víctimas, ¿no? Entonces, a lo que voy con esto es de que la identidad y la expresión de género siempre va a ser el motor, ¿no? Para el patriarcado, el sistema, estas creencias, usos y costumbres, pues va a ser el motor para seguir la discriminación y la violación a derechos humanos, ¿no? Sin embargo, pues vamos a seguir tomando acciones contundentes, ¿no? Eso me ha quedado muy claro que solamente llegando a los tribunales, ¿no? A donde pues, las leyes se deben de ejecutar, pues es la forma en la que podemos doblar a los gobiernos, ¿no? Y
La verdad es que para mí no ha sido nada fácil porque yo hace 8 años yo no sabía leer ni escribir, compañeros. Yo vivía las mismas desigualdades educativas, sociales, culturales que viven y enfrentan todas las mujeres trans. Yo lo único que conocía desde los 9 años era ejercer el trabajo sexual. Cuando me matan a mi compañera, no sabía ni siquiera cómo exigir justicia. Lo único que se me ocurrió fue poner el ataúd de Paola en la Avenida de los Insurgentes para que los medios, para que la sociedad se diera cuenta de estas violencias que vivíamos y enfrentábamos todos los días. Y que aún después de muertas nos seguían violentando de una manera cruel y vil, ¿no? Discriminando nuestra identidad, ¿no? Asumiendo que éramos hombres vestidos de mujer, denunciar también a los medios de comunicación. Y ahí fue donde me di cuenta que mi desigualdad educativa era la herramienta que tenían las autoridades para seguirme negando los servicios públicos, ¿no? Y entonces fue cuando dije, yo me tengo que preparar, tengo que profesionalizarme, ingresé a Linea, ¿no? Como cualquier otra adulta. Ingresé a Linea, me acuerdo que cuando la primera vez que llegué a Linea yo no sabía ni cómo iniciar, ¿no? El proceso, ni cómo abrir el libro, ¿no? Se acercó una persona de ahí de Linea y me dijo, ¿no le entiendes? Y le dije, no, no sé ni cómo empezar. Y me empezó a explicar y así fue como empecé a estudiar, ¿no? Empecé a prepararme, terminé mi primaria, terminé mi secundaria, acabo de terminar mi preparatoria, ahorita quiero entrar, hice una licenciatura en Derecho y que ya para mí nada más es mero trámite porque hace 2 años logré el litigio del caso de Nicole Naomi, que fue una mujer trans asesinada aquí en la Ciudad de México por 2 militares, el cual fueron detenidos, ¿no? En una persecución. Cuando los presentaron ante el Ministerio Público, yo rescato el cuerpo de Nicole Naomi como víctima indirecta, ya que tengo firmado un convenio con la Fiscalía de la Ciudad de México y cuando me entregan el cuerpo, pues me quedo bajo la representación de esta carpeta de investigación, empiezo a impulsarla y bueno, cuando llegamos a la etapa de pruebas, pues ahí era complejo, ¿no? Porque ningún testigo, había muchos testigos, pero ningún testigo quería hablar, ¿no? Y la fiscalía, pues no quería hacer su chamba, no quería ir a hacer ese trabajo de campo, ¿no? Buscar y convencer y proteger a los testigos, ¿no? Sin embargo, pues esa chamba me tocó hacerla a mí, tuve que acercarme yo con las personas que fueron testigos, convencerlas, hablar con las autoridades, generarles medidas de protección, y solamente así logramos tener 2 testigos en este caso que comprobaron pues ya el asesinato. Se sentencian a estos 2 militares a 23 años de prisión y después de su juicio penal van a llevar un juicio militar porque estaban en activos cuando mataron a Nicole Naomi. Sin embargo, hace un año metieron un juicio de amparo solicitando una reducción de sentencia, en la cual pues les negaron el amparo, al contrario de reducirles, les aumentaron la sentencia a 26 años de prisión, ¿no? Entonces, ese es el vivo ejemplo de que cuando se sensibiliza la autoridad correspondiente que procura justicia, se puede llegar, ¿no? A una buena sentencia satisfactoria. Sin embargo, en ese momento todavía no existía la ley Paola Buenrostro, el cual a hoy se va a castigar este flagelio de 35 a 70 años de prisión. Es mucho más alta la sentencia de un feminicidio, pero tiene que ver la particularidad de la violencia extrema y la brutalidad con la que somos asesinadas. Porque cuando nosotras somos asesinadas, quieren desvanecer nuestra feminidad, quieren eliminar nuestra feminidad. Entonces, nos extripan nuestros senos, nos desfiguran nuestra cara, nuestros glúteos, ¿no? Tratan de desvanecer esa feminidad. Y eso es lo que se va a castigar, ¿no? El dolo con el que se nos asesine. También se va a contemplar la tentativa, ¿no? Para quien haga el intento de transfeminicidio también se va a castigar. Y bueno, lo más importante de toda esta ley, que aparte que se modifica el Código Penal, el Código Civil, el Reglamento Orgánico de la Fiscalía de la Ciudad de México, se modifica la ley de víctimas para el reconocimiento de las familias sociales. Cuando mataron a Paola, uno de los puntos que yo siempre reclamé es que no me querían entregar el cuerpo de mi amiga para darle una cristiana sepultura. Y decían que al no ver familia, al menos tendrían que pasar 4 meses y eso a ver si me podrían entregar el cuerpo. Sin embargo, en ese momento yo amenacé al fiscal, me entregan el cuerpo, es por eso que yo la enterré.
Sin embargo, fue algo que yo siempre me encontré con tope, ¿no? Porque jurídicamente no podíamos rescatar los cuerpos de las mujeres al no ser familiares directos o biológicamente hablando. Entonces, yo firmo convenio con la Fiscalía y también dentro de mi acta constitutiva viene una cláusula para rescatar estos cuerpos en contexto de abandono y solicitar servicios funerarios o recursos para servicios funerarios. Jurídicamente, esa era mi justificación jurídica para rescatar estos cuerpos. Por eso es que si llegaba otra organización o llegaba otra víctima indirecta, no les podían entregar el cuerpo hasta que no llegara Casa de las Muñecas o Kenia Cuevas. Y la ley, pues viene a contribuir a esto, ¿no? Ya no necesita estar Kenia Cuevas precisamente para que se reconozca la familia social que en su momento pueda tener la víctima directa, ¿no? Entonces, para mí, esto ha sido muy importante porque decía, antes de que saliera la ley, me decía un amigo, oye, es que, ¿y tú has pensado, ¿no? En enseñarle a otras chicas trans cómo rescatar los cuerpos, cómo llevar el procedimiento, cómo acercarnos a la fiscalía? Y yo le decía, es que no necesito hacer un protocolo ni necesito hacer una guía de cómo se debe hacer, porque ya viene la ley que se va a presentar, ¿no? Y para mí era más importante que quedara en la ley, ¿no? Jurídicamente justificable para las víctimas indirectas y no que tuviera que estar una organización o una persona que jurídicamente tenía, ¿no? La justificación para solicitar estos cuerpos. Sin embargo, bueno, pues esto garantiza ya este reconocimiento de la familia social, pero también, pues como sabemos, después de asesinadas las mujeres trans, pues nuestros cuerpos no son rescatados por nuestros familiares, ¿no? O por nuestras madres, padres, hermanos, esa familia biológica, ¿no? Entonces, por lo regular, en el tránsito que tenemos por la violencia, pues siempre nos rescatan o buscan el rescatar nuestros cuerpos, nuestras amigas, nuestras compañeras con las que vivimos, convivimos, ¿no? Con las que lloramos, ¿no? Y pues son ellas nuestras familias sociales, ¿no? Y eso es lo que hoy pues debería de importarnos, ¿no? De que ya vamos a tener esa representatividad cuando seamos víctimas de este delito, pues que alguien, ¿no? Cercano a nosotras va a poder rescatar nuestros cuerpos. ¿Y qué pasaba con los cuerpos trans con anterioridad? Los cuerpos trans los mandaban a las universidades, precisamente al área de medicina para investigar nuestros cuerpos por nuestras transiciones, nuestra infiltración de biopolímeros, nuestra automedicación de hormonas, y entonces esto era atractivo para la ciencia, ¿no? Y nuestros cuerpos eran destazados, literal, ¿no? Y metidos en frascos, y era como nos tenían. Y ya cuando no servíamos para la investigación, nos mandaban a fosas sin nombre como masculino sin reconocimiento. Entonces, yo lo que empecé a hacer hace 8 años fue a rescatar estos cuerpos, acompañado a 66 mujeres. Así me enteraba en redes sociales, mataron a fulana o se murió fulana y yo llegaba a la fiscalía y vengo por el cuerpo. Y así es como empecé a rescatar estos cuerpos, como empecé a buscar jurídicamente que se me entregaran. Y en la construcción, bueno, en el camino de estos 8 años y estos 66 acompañamientos, hice la construcción del primer mausoleo para mujeres trans en el mundo y en la historia, ¿no? En el cual van a poder ingresar 150 mujeres a este mausoleo, en donde se va a dignificar su vida, reconocer sus identidades, pero lo más importante, recordar sus memorias como todos no lo merecemos. Y algo que hemos hecho titánico en estos traslados, porque a partir de que me entregan el mausoleo, todos los cuerpos que fui enterrando en fosas individuales públicas, ¿no? Ya estoy haciendo las exhumaciones prematuras con cadena de custodia a través de la fiscalía. Y en el traslado que estamos haciendo por cada cuerpo, se está haciendo una rectificación en su acta de defunción de estas chicas. Ya se les está reconociendo la identidad con la que se reconocían en vida y no con la que sus padres le pusieron al nacer, ¿no? Entonces también es el cambio de identidad posmuerte que estamos haciendo a través del ingreso de estos cuerpos al mausoleo. Y no nomás tenemos uno, ya tenemos dos mausoleos, uno en el municipio de Nezahualcóyotl, el primero está aquí en Iztapalapa, tenemos el albergue Paola Buenrostro y el centro comunitario Diane Scarlett allá en el estado de Nayarit. También en Guanajuato tenemos otro centro comunitario y tenemos trabajo territorial ya en 8 ciudades de la República en el cual hemos construido un equipo de estructura
para poder implementar la metodología de Casa de las Muñecas en los acompañamientos integrales hacia la diversidad sexual en distintos ámbitos, ¿no? Como salud, justicia, laboral, ¿no? El trabajo, todos los derechos reconocidos. Y pues esta metodología se está implementando, ¿no? Nuestra misión es llegar a los 32 estados de la República, pero hace 8 años esto era impensable, ¿no? Hace 8 años yo no sabía ni cómo iniciar la justicia, ¿no? Ni cómo denunciar a las autoridades. Y en el camino tuve que ir aprendiendo y también he ido creando estrategias de vida precisamente para poder enfrentar todo esto. Y una de las estrategias más importantes que he tenido que adquirir en mi conocimiento ha sido el aprender a no enojar. Y ustedes dirán, ¿cómo le haces? Pues la verdad es que sí me amarro uno y la mitad del otro, ¿no? Pero de verdad eso ha sido fundamental para poder caminar en la justicia. Porque ahora cuando una autoridad me dice, no, eso no se puede, o eso no es verdad, o eso no es real, pues ya no discuto con esa autoridad, ¿no? Me levanto, me voy con mis papelitos, estudio más, me preparo y veo por dónde les puedo llegar por otro lado, ¿no? Ya cuando vean, por decir que llego con el jefe de gobierno, dicen, ¿cómo? Pues si ya habías venido conmigo y yo te dije que no, ahora ya llegaste acá y acá te dicen que sí, ¿no? Entonces, creo que esa ha sido una herramienta muy fundamental para que esto siguiera avanzando. El entender cómo funciona el sistema también ha sido una estrategia fundamental para poder ¿no? Darle batalla al propio sistema, ¿no? Entonces, pues no ha sido nada fácil, sin embargo, pues yo sigo con la convicción clara de que hoy en día mi vida yo ya se la regalé al activismo, ¿no? Yo ya decidí ser activista hasta el día que me muera, porque también a través del activismo encontré un sentido de pertenencia, ¿no? Encontré ese sentido de vida, ¿no? Donde yo quiero pertenecer, donde yo quiero seguir siendo una persona funcional y que hoy, ¿no? Siendo una mujer de las más reconocidas en México, eso no quiere decir que sea más o menos que alguien de ustedes, ¿no? O que alguien más que esté de afuera, ¿no? Sino yo sigo siendo la misma persona, porque si algo he aprendido a través de mi historia de vida, es que la humildad debe de estar por delante, ¿no? Yo fui una niña de calle desde los 9 años, expulsada por la violencia familiar. A esa edad me coloqué en el trabajo sexual y una de las primeras demandas que tuve como trabajadora sexual a los 9 años fue el consumo de sustancias psicoadictivas. Siendo una niña inexperta, ¿no? Con abandono, con resentimientos, pues fui presa fácil de las drogas, que me llevó a consumir 18 años de mi vida. 18 años quedé en situación de calle, viviendo en la Alameda, en Garibaldi, limpiando parabrisas, toda llena de costras de mugre, apestosa, piojosa, y viviendo la indiferencia de la sociedad y la criminalización por ser una persona en calle. Después de todos esos años en calle, cuando cumplo 13 años, conocí una casa hogar que es Casa Alianza, y en el año 86 logré ingresar a esta casa en el cual pues nunca llegué a quedarme porque nunca reconocían mi identidad. Siempre me querían tratar como niño. Y eso fue el primer motor para que yo nunca me quedara en estas casas hogares. Pero un día decidí quedarme y dije, bueno, ya no importa que me traten como quieran, yo voy a estudiar, dicen que me van a preparar, que ya no voy a vivir en la calle, órale pues. Y después de una semana y media empecé a presentar delirios auditivos y visuales, delirios terribles por haber cortado el consumo de un momento a otro. Me hospitalizaron en el Fray Bernardino, en el hospital psiquiátrico, que en ese entonces todavía se creía que la homosexualidad y la transexualidad era un trastorno mental, era una enfermedad mental. Entonces por eso allá me llevaron, ¿no? Al psiquiátrico. Y en el psiquiátrico, pues me ofrecieron hacerme una prueba porque también se empezaban a presentar los primeros casos de una enfermedad llamada en ese entonces el cáncer homosexual, que hoy conocemos como el VIH-Sida. Y pues resulta que en esos años me hicieron una prueba y yo salí positiva cuando cumplí 13 años, en el año 86. Soy una de las personas, pues, diagnosticadas en el país de las primeras, ¿no? Y durante todos esos años en calle, pues yo nunca me atendí por el miedo también a la discriminación, por cómo se empezó a segregar a esta población, a aislar, ¿no? Desde el momento que sabían que vivías con VIH, te metían a un cuarto, te ponían un vaso, un plato, una cuchara, ya no podías convivir con nadie, ¿no? Entonces, por ese miedo, tuve que ocultar mi diagnóstico, regresé a las calles. Y aún estando en el escuadrón de la muerte, con la banda en la calle, drogándome, ahí también tenía que ocultar mi diagnóstico porque tanto se criminalizó que aún estando en ese lugar me corrían, ¿no?
Entonces, cuando cumplo 28 años, un día llegó un quemadero a Tepito, ¿no? Uno de estos lugares clandestinos que tiene el crimen organizado, y pues llego a pedir mi droga, a comprarla, y en ese momento llega un operativo tirando la puerta, y pues obvio ellos perfectamente saben quién vende la droga, negociaron con la vendedora y después me tomaron de los cabellos, me sacaron de ese departamento preguntándome, ¿desde cuándo vendes, cabrón? Me llevaron al reclusorio norte y después de 3 días me entregaron un auto de formal prisión en el cual decía que iba por daños contra la salud, posesión, distribución y venta de cocaína. Pero como una mujer trans no cuenta con redes de apoyo, pues no pude alzar el teléfono y hablarle a esa mamá, papá, tío, primo, hermano, rumio, y sabes que me acaban de detener, ¿no? Pues empecé a caminar en la cárcel como en algún momento empecé a caminar en la calle, ¿no? Yo llegué con un consumo activo a la calle, a la cárcel. Mi preocupación en ese momento era seguir generando pesos para poder comprarme cocaína. Y pues así fue como empecé a lavar ropa, a lavar trastes, a hacer estancias dentro de la cárcel, a ejercer el trabajo sexual por 2 pesos, ¿no? Precisamente para comprarme droga. Y un día, pues tuve una riña con un interno, ¿no? Que me sacó una navaja, me dio un navajazo y yo por defenderme, pues le quito la navaja y se la entierro y me trasladan a la penitenciaria de Santa Marta, Catitla. Cuando llego a la Peni, me informan que había un dormitorio donde concentraban a las personas con VIH, el dormitorio 10. Entonces yo no sabía que existía ese dormitorio, ni sabía cómo funcionaba la enfermedad, nada, ¿no? Entonces yo dije en ese momento, por primera vez que yo tenía la enfermedad, por primera vez lo ventilé, me ingreso al dormitorio 10 y ahí nos explican cómo pues tenía que ir por mi medicamento todos los días al hospital y cómo tenía que pagar una lista, porque eso sí existe, esa corrupción de que a los internos les piden una lista económica, eso sí es verdad, sí es verdad. Entonces, cuando ya me explican todo esto, al otro día voy al hospital por mi medicamento y los mismos compañeros del dormitorio 10 me decían que no nos tomáramos el medicamento, como nuevos, ¿no? Decían, ¿tú por qué vienes? No te vas a tomar las pastillas. Y yo decía, ¿pero por qué? Pues porque nos están matando. Y yo decía, ¿cómo? Pues si es gobierno, ¿no? Es la Secretaría de Salud Pública. Y me decían, no, pues sabe como tú quieras. Sin embargo, 8 compañeros y yo decidimos no tomarnos el medicamento. Nos escondíamos el medicamento entre los cachetes y los dientes y al salir del hospital lo escupíamos porque nos lo daban en la boca. Y ya cuando pasaron los años, como 5 años, yo ya llevaba privada de mi libertad, voy por mi medicamento y yo había visto llegar a una mujer trans de ingreso, de nuevo ingreso, al dormitorio 10. Y la vi tan llena de vida que dentro de mi ignorancia al no saber que era el VIH, pues yo le dije, oye, hermana, ¿estás segura que eres con VIH? Porque yo la vi repuestísima, bien, ¿no? Y me dijo que sí, que se atendía en la clínica Condesa, que de hecho el médico le decía que no se podía dejar de tomar su tratamiento y que nosotras le decíamos que no se lo tomara, pues que le iba a hacer caso al médico, ¿no? Se lo tomó y ese día llegó por medicamento y sale de esta mujer del cubículo donde concentraban a las personas del dormitorio 10, literal con los huesos pegados a la piel, ¿no? Muy deteriorada ya después de estar en el hospital. Y al otro día falleció esa chica. Esa chica ese día se arrancó el suero, le dijo a los enfermeros que mejor la mataran. Y ahí fue donde dije, sí nos están matando, ¿no? Pero como cualquier interna, yo no podía irle a reclamar a los custodios, ¿verdad? No, me tocaba una zapatiza y castigo. Pero un día pasó el director y le dijo, oiga, director, yo entiendo que ustedes tienen miedo de cuidar y de apoyar a esta banda que vive con VIH. Pues dame chance, yo vivo con la enfermedad, yo no me he sentido mal y pues yo puedo cuidar y atender a las personas que están en fase terminal. Pues no querían, me hicieron firmar una responsiva, logro la comisión y empiezo a ingresar al hospital y gracias a este servicio es cuando yo dejo las drogas. ¿Por qué? Porque yo ya entraba de 7 de la mañana a 7 de la noche, que era el periodo en el que yo podía trabajar para juntar para mi droga, y entonces pues ya el servicio ya no me daba para ir a trabajar. Los primeros meses de abstinencia fueron terribles, ¿no? Pesadillas, sudoraciones, temblorinas, ¿no? Involuntarias, me desesperaba, quería matar al de al lado, ¿no? O sea, imagínense, pero ese periodo pasó, pero a mí yo siempre he dicho que el servicio me ayudó demasiado, ¿no? El hecho de ver al compañero en fase terminal, que tenía que bañarlo con la esponjita, cuidarle sus heridas, sus llagas que se les hacían por tanto tiempo estar acostados, ¿no? Darles de comer en la boca, pues me ayudó para que yo no estuviera pensando en las drogas. Y gracias a ello, pues después en el 2009 logramos hacer una carta a la doctora Andrea González, actual directora del programa de VIH de la Ciudad de México, que ya dirigía las clínicas Condesas, y le mandamos una carta pues exponiéndole todo lo que estábamos viviendo en las cárceles
Y ella no podía llegar a decir, a ver, yo soy la directora del programa de VIH y vengo a supervisar. Pues no, porque su jurisdicción es local y los centros penitenciarios son federales, pero solicitó el ingreso de cámaras para construir un largometraje en el cual se reflejara cómo se vivía en la cárcel viviendo con VIH. Pues cuando llegaron las cámaras, pues ya se imaginarán, los custodios nos amenazaron, cuidadito y habláramos, ¿no? Porque eso pasa en las cárceles. Cuando llega una comitiva, te amenazan antes de que pase la comitiva, ¿no? Por eso es que dicen derechos humanos y dice todo el mundo, aquí no pasa nada. Pues porque cuando pasan ya estamos todos amenazados, ¿no? Y entonces pasan las cámaras, se van los custodios y ya vieron cómo me despepito. Pues así me despepité con las cámaras. Pero ¿qué creen? Yo lo estaba viviendo en primera mano. A mí se me murieron más de 200 compañeros en mis brazos en estas condiciones de abandono institucional y familiar y social a causas del VIH, ¿no? Entonces, gracias a esta denuncia pública, logramos que la doctora Andrea González y la Clínica Especializada Condesa atendiera a las personas privadas de la libertad a partir del 2009 y empezó a construir a personas privadas de la libertad como promotores en prevención de VIH, en el cual yo también me profesionalicé para aplicar pruebas de detección, hacer preconsejería, postconsejería, entregar insumos de barrera como el condón interno y el condón externo, ¿no? Y esta educación reproductiva y sexual que se iba a dar entre pares dentro de los centros penitenciarios logró disminuir la discriminación que se vivía por las poblaciones que vivíamos con VIH, ¿no? Dentro de prisión, porque logró sensibilizar a los mismos internos que nos hacían violencia física, verbal y psicológica, ¿no? Cuando pasábamos a alguien del 10, nos decían, pinches mugrosos, deja de tirar los gusanos, apestosos, ¿no? O sea, esos eran los gritos de los internos, ¿no? Todo esto fue disminuyendo gracias a todo lo que se fue dando como educación reproductiva y sexual. Igual que como cualquier otro interno, pues me llegó mi sentencia, 24 años de prisión por daños contra la salud, posesión, distribución y venta de cocaína, en el cual en el 2009 también conozco una licenciada que me ayuda a hacer un recurso, logro una reducción de sentencia, en la cual yo ya les compurgaba con 10 años, 8 meses, 7 días. El día que me dieron mi notificación, yo ya llevaba 10 años, 8 meses, o sea, me faltaban 7 días para irme libre. Bajo bien emocionada, amiga, ya me voy, cuídense mucho. En la cárcel, pues las personas con dinero pueden tener lo que quieran. Unos tienen drogas, otros tienen armas, otros tienen teléfonos, ¿no? Yo tenía pelucas, zapatillas, pestañas, maquillajes, que también está prohibido en una cárcel varonil tener estos artículos, ¿no? Porque es intento de evasión, te quieres ir vestida de mujer, jugar vestida de mujer. Por eso te prohíben tu arreglo femenino, ¿no? Entonces, y no reconocen tu identidad de género. Entonces, yo tenía esto clandestinamente porque en las noches cuando me encerraban me maquillaba, me arreglaba para seguir defendiendo mi identidad y mi transición al final del día, ¿no? Y entonces mis amigas estaban ahí, pues ahí ya en la herencia, ¿no? Porque pues, se cree que cuando tú estás privada de tu libertad y te vas, si te llevas algo, regresas, ¿no? Entonces tienes que regalar todo, nada más que ahí se paran y te dicen, ¿qué herencia me vas a dejar, mamá? ¿No? Y entonces ya estaba repartiendo ahí la herencia cuando llega un estafeta y me dice, Kenia, te volvieron a hablar allá arriba, ¿no? O sea, necesito certificarte. Entonces le digo, pero pues si me acaban de notificar, ya me voy en 7, no sé, te hablan allá arriba, me suben y me dan una resolución que yo no esperaba, la absolución del delito. Ahí fue donde me dijeron, gracias por participar, esperemos que regrese pronto otros casi 11 años, ¿no? Para que venga a calentar una camita de piedra, ¿no? Y entonces ni siquiera una disculpa te dan. A mí me notificaron aproximadamente a las 11 de la mañana. Entonces voy con mi custodio y le digo, oiga, jefe, pues voy por mis cosas, mis ahorros, ya me voy libre, ¿no? Fíjense que me llegó mi resolución. Y me dice el custodio, ya no puedes bajar a población. ¿Pero por qué? Pues si voy por mi dinero, mis cosas, mis pertenencias. No, porque si bajas te estaríamos privando de tu libertad. Háganme el tanto favor. Pues ya no me dejaron bajar por nada, me tuvieron ahí hasta las 2 de la mañana, que es la hora en la que dan las libertades, y empezó la tortura psicológica, porque te empiezan a explicar algunos datos que tienes que dar por la puerta, ¿no? El custodio que vas pasando a la puerta te va a preguntar qué día caíste, cuándo te vas, por qué beneficio te vas, cuál era tu delito, cuál era tu sentencia, como datos muy puntuales, pero la emoción, después de 10 años estar privada de mi libertad, ¿no? Y luego, pues sin redes de apoyo, nadie me iba a recibir afuera, los nervios, ¿no?
el miedo que te provoca después de tantos años estar segregada, ¿no? Pues no hay un acompañamiento psicoemocional, entonces miedo a los carros, a la sociedad, a las avenidas, a los perros, ¿no? A todo el mundo allá afuera, ¿no? Y pues empezó la tortura diciendo, pues si no dices bien los datos en esta puerta, te regresamos a la primera. Y así hasta que vayas diciendo bien tus datos. Y hasta que cumplas con las 5 puertas ya llegas a la libertad, ¿no? Y pues ya salí con una mano adelante y una atrás. Cuando llego al punto de trabajo sexual, esa misma noche tuve que ejercer el trabajo sexual para que un taxista me llevara a un punto donde me encontré una amiga, me prestó un vestido, una peluca y esa misma noche a talonearle porque no tenía de otra, ¿no? Y entonces cuando yo llego a las calles, al trabajo sexual, me percato de esas historias de las mujeres trans que no estaban atendiendo el VIH, que minimizaban el VIH, ¿no? Que vivían ya con esta condición, que ya tenían otras enfermedades oportunistas, que tenían ITS y que no estaban siendo atendidas. Así que decido hacer prevención con ellas, ¿no? Me acerco con la doctora Andrea, le digo, oye, ¿sabes qué? Pues este sector está abandonado, tú eres la responsable del programa de VIH, y pues sí me decía, es que nosotros como función pública trabajamos hasta las 6 de la tarde, que ustedes trabajan en la noche. Entonces le dije, pues dame los condones, dame las pruebas, sígueme preparando y yo se los llevo a las trabajadoras sexuales. Y así empecé a llevar pruebas y condones en la oscuridad, yo también ejerciendo el trabajo sexual con minifalda, tacones, y así empecé con las trabajadoras sexuales. Ya después de un rato, pues yo me iba y me peleaba porque les dieran consultas y todo, ¿no? Y me decía la doctora Andrea, oye, es que ni vienes, te peleas, pero las chicas no llegan. Y entonces, pues empecé a entender la situación del trabajo sexual y decía, pues claro que no van a llegar si las citas a las 7 de la mañana, que es la hora en la que ya se meten del trabajo sexual. Y a esa hora no las atienden hasta la 1 de la tarde. Pues obvio que cualquier mujer se desespera y se va, ¿no? Entonces hicimos un programa específico para trabajadoras sexuales, el cual empezaron a atenderlas a las 4 de la tarde. Y esto logra que tuvieran adherencia, ¿no? A los servicios públicos de salud y a los medicamentos antirretrovirales y después de haber llevado a 300 trabajadoras sexuales ya registradas con tratamiento antirretroviral, me habla la doctora André y me dice, ya no puedo atenderlas ni les puedo dar tratamiento. Le digo, ¿pero por qué? Dice, porque ninguna tiene documentos de identidad, Kenia, y no puedo aperturar un expediente. Algo que para ustedes es muy normal, para las mujeres trans, ¿no? Primero, porque no te identificas con esa identidad. En segundo lugar, cuando sales de la violencia familiar, no te preocupas por sacar tus documentos. Y en tercer lugar, en el único ámbito laboral que tenemos socialmente, no nos piden ni CV ni documentos de identidad, que es el trabajo sexual, ¿no? Entonces, justo cuando llegan estos procesos de salud es cuando buscas estos documentos. Y entonces fue todo titánico, porque cuando llegábamos con las trabajadoras sexuales, les digo, a ver, son 300, ni una tiene acta, pues vamos a comprar el acta, ¿no? Del talón sale, ¿no? Y entonces ya les dije, a ver, sus 78 varos, aflojen, ¿no? Y yo mañana voy al registro civil y saco todas las actas. Y después ya ven que, pues, nos piden un comprobante de domicilio, ¿no? Entonces, estratégicamente pedía prestado los comprobantes de domicilio en los buzones de la Ciudad de México. No me los chingaba, mana, no me los pedía prestados. Era estrategia porque los hoteles nos cuestan un comprobante de domicilio. Entonces ya teníamos un comprobante y luego nos piden una credencial con fotografía anterior, pero como ninguna de estas mujeres nunca había sacado una credencial, nos piden 2 testigos. Y nuestra única red de apoyo eran puras mujeres trans que no tenían credencial. Entonces no teníamos testigos. Entonces era el que veías mal puesto en la fila. Oye, hermanito, fíjate que mi testigo se quedó atorado en el tráfico, yo voy a pasar. Y había banda chida, ¿no? Que te decía, mira, ten mi credencial, diles que te conozco desde hace 2 años. Ahí vivimos en la tienda donde está Doña Jovita. Y tú ya entrabas con el del... Ahí vivo con Doña Jovita, ¿eh? ¿Qué? Pregúntale. Claro, pero así logró que las 300 trabajadoras sexuales tuvieran sus documentos de identidad, accesibilidad a los servicios públicos de salud y garantizar su derecho a los medicamentos antirretrovirales, ¿no? Y que es un derecho que tenemos. Entonces, que era un sector que tampoco la Secretaría de Salud quería atender, no tenía ni las facilidades, ¿no? Para poder llegar a estos sectores en las noches. Entonces yo fui como un motor, ¿no? Específico para poder llegar a estas poblaciones, ¿no? Entonces, en el 2016, pues me toca presencial, después de todos estos años de prevención que hice con las trabajadoras sexuales, me toca presenciar el asesinato de Paola, y es cuando decido empezar la justicia. Desde entonces ya no ejerzo el trabajo sexual, me he dedicado únicamente al activismo. Los 2 primeros años
pues prácticamente les decía, pues invítame a comer y dame por mis pasajes, ¿no? Y yo te doy la entrevista, la conferencia, lo que tú me pidas, y de eso viví los 2 primeros años, ¿no? Con el tiempo, pues construí la organización Casa de las Muñecas Tiresias, que también cuando llegué con el notario, pues yo ni sabía dónde, ni siquiera dónde estaba parada, ¿no? Yo llegué con el notario y le digo, ¿cuánto vale tu acta constitutiva? No, pues 14,000 pesos. Ten, pues, 14,000 pesos. ¿A qué hora me la entregas? Porque llevo prisa, ¿no? Todavía le digo al notario y me dice, no, es que es todo un procedimiento. Claro, pero nadie te enseña en este país cómo organizarte, cómo crear una organización, cómo exigir justicia. O sea, nadie te enseña, aunque lo sepa, ¿no? Entonces, creo que en el camino me tocó ir investigando, conociendo, ¿no? Todos estos procedimientos. Hoy pregúntame y ya soy madrina como de 15 organizaciones, ¿no? Pero en ese momento yo no sabía, ¿no? No sabía ni cómo acercarme, ni cómo hacer un objetivo, ni cómo hacer una metodología, ni cómo hacer una visión, una misión, o sea, no sabía. Sin embargo, en el camino, pues la fui construyendo, construí una metodología que hoy conocemos como el albergue Paula Buenrostro, en el cual va dirigido en 4 etapas y nuestro eje principal es la profesionalización académica de las mujeres, pero al mismo tiempo llevan talleres de autonomía económica, culturales, deportivos, artísticos, digitales, de idiomas y todo lo que ayude a la deconstrucción de la violencia. También se rescatan hábitos que se pierden en esos contextos de vulnerabilidad, como levantarte temprano, entrar a tu clase, hacer tu tarea, lavar tus trastes, ¿no? Todos estos hábitos se rescatan. Desde el día 1 tienen un acompañamiento de salud mental y un psicólogo que les ayuda a construir un proyecto de vida corto, mediano y largo plazo que se va a ejecutar en estas 4 etapas y al final se vinculan al área laboral donde empieza un proceso de ahorro. El 80% de lo que van percibiendo se va a una caja de ahorro y el 20% se lo pueden ir gastando como quieran. Al finalizar de los 6 meses laborando, pues ya tienen una cantidad para poder iniciar, ¿no? Una vida independiente, con calidad, pero al mismo tiempo llevan también su seguimiento educativo, su seguimiento laboral, ¿no? Y de proyecto de vida. Entonces, esta metodología se construye a través de lo que a mí me ayudó a salir de todas estas situaciones de vulnerabilidad, ¿no? Porque hoy puedo ser testimonio de que se puede salir de las drogas, se puede salir del trabajo sexual, que se puede salir de las calles, ¿no? Que puedes salir de la cárcel, ¿no? Y ser mejor persona y te puedes seguir empoderando. Puedes vivir con VIH 37 años y estar al frente y decir, sí se puede vivir con esta enfermedad, ¿no? Entonces, yo soy la deconstrucción de muchas cosas, pero al final creo que lo que logró determinar mi pertenencia al activismo, pues fue también todo lo que me tocó vivir en mi vida, ¿no? Cómo me tocó enfrentarlo y como también me tocó resolverlo de alguna manera. Hoy les puedo decir que yo pude haber estado enojada, estuve enojada con todo el mundo, con la sociedad, con las autoridades, con las instituciones, con mi familia, y estuve enojada mucho tiempo. Después tuve que perdonar. Y perdoné a todos mis agresores, así como también le pedí perdón a todos los que en su momento se sintieron agredidos por mí. Y después de eso pude entender que era la felicidad. Y la felicidad no es tener el mejor puesto, la ropa de marca, el mejor carro, cuenta bancaria, la casa propia. La felicidad es que sepas que hiciste lo correcto y que llegues a tu casa y te sientas en paz contigo misma. Y eso lo experimento todos los días. Y a partir de ese momento, pues yo me pude haber quedado en ese estatus de enojada, tuve propuestas del crimen organizado, ahorita hubiera sido otra Teresa Mendoza, ¿no? Otra Reina del Sur. Ah, sí, pues yo no esperaba menos de mí, ¿verdad? Pero, pero decidí no ser como fue la sociedad conmigo. Decidí primero demostrarme a mí y por consecuencia a la sociedad que sí podemos empoderarnos, que sí podemos salir adelante y que nuestra transexualidad no interfiere en nuestro intelecto ni en nuestra inteligencia y que podemos desenvolvernos y desarrollarnos en cualquier ámbito sociocultural. Entonces, hoy es un mensaje poderoso para todas esas víctimas indirectas y directas, para todas esas mujeres trans que viven en estas situaciones de vulnerabilidad, pero también para todas esas autoridades e instituciones de que tenemos que trabajar en conjunto para poder mejorar y encaminar un país hacia la paz, la construcción de la paz de todos, todas y todes, porque todos somos parte de esta sociedad. Déjenme decirles, ¿ustedes saben cuál es la institución que nunca me ha discriminado? En el SAT. Te lo juro. Ay, esta señorita me dice, cuando soy toda una señora, yo, maná.
Y hasta te ponen de decanes a la entrada, ¿no? Te dicen, a ver, señorita, ¿qué viene a hacer? Y ya tú en buena onda, ¿no? Ay, mana, vengo a imprimir mi RFC. Ay, mire, pase de este lado, tenemos las computadoras, y de este otro lado tenemos las impresoras. Usted se mete a la computadora y le da clic en tal pestañita y te empiezan a explicar. Y ya entra la confianza, oye, es mana, espérame, sale la computadora. No te preocupes, pásame tus datos, yo misma te hago el trámite. Hasta hojas hay para imprimir, ¿no? Y yo me pregunto, ¿por qué no tenemos esa atención personalizada cuando nos asesinan a una de nuestras mujeres? O cuando un adulto mayor está siendo violentado. O cuando un niño o niña es violado. ¿Por qué no tenemos esa atención personalizada por parte del Estado? Porque ahí no vamos a dejar la mitad de nuestro sueldo. ¿Por qué no tenemos esa atención personalizada cuando una persona se está muriendo de VIH? ¿Por qué no somos congruentes como sociedad? Porque nos han engañado diciéndonos que la educación y la salud en este país es gratuita. Eso es mentira. Eso no existe. La salud y la educación es un privilegio que todavía muchos no tenemos. Pero tenemos la intención de construir mecanismos integrales desde la academia, precisamente políticas públicas para que todo esto se garantice de una manera ecuánime, integral y garantizar para todos los mexicanos y mexicanas de este país. Y de verdad, hoy pues yo me podría haber quedado ya logré la recomendación en su totalidad, ya logré una ley, ya logré una justicia, y yo me pude haber quedado ya en mi casita, ¿no? Con todos mis logros. Sin embargo, estoy consciente de que este es el inicio de una lucha, que todavía falta un camino muy largo que recorrer y que a lo mejor yo me voy a morir y no voy a lograr ver todos los cambios que yo quisiera ver. Pero sí estoy convencida que todos los días de mi vida me levanto con la convicción de que aunque sea una persona cambie su forma de pensar, aunque sea una persona lleve este mensaje con otras personas que están siendo violentadoras ahora. Y eso es mi satisfacción de todos los días. A hoy en día viajo por toda la República Mexicana, por toda América Latina, por Europa, por Asia, voy a ir a África, ¿no? Estoy llevando este mensaje, ¿no? Apenas fuimos tendencia mundial con la ley Paola Buenrostro, porque se está discutiendo en todo el mundo por el tipo penal que se acaba de aprobar en México, ¿no? O sea, todavía no pueden creer otros gobiernos que estamos avanzando y siendo parteaguas en leyes y en derechos humanos. Sin embargo, todavía nos queda un camino largo porque aunque esté la ley, todavía nos falta aterrizarlo, ¿no? En protocolarizarlo, ¿no? Llevarlo a las academias, llevarlo, ¿no? A todas las disciplinas para que todas las personas tengamos conocimiento de esta ley, porque el que no conozcamos la ley no nos exume de nuestra responsabilidad, ¿no? Entonces, ahora es importante el reconocimiento de las identidades, de las expresiones y de las orientaciones para no incurrir en un acto de discriminación porque también ya se aprobó la ley de la no discriminación, que se castiga la discriminación 6 años de prisión, aunque sean funcionarios públicos. Entonces, por eso es muy importante que nos hagamos aliados, que creamos protocolos de atención y de actuación y que desde esa mirada integral podamos construir el mejor panorama para las diversidades sexuales en todos los ámbitos socioculturales. Y bueno, pues yo me podría quedar aquí toda la mañana. Toda la tarde, pero bueno, creo que los tiempos nos apremian. Otra vez una disculpa a toda la audiencia, de verdad, estoy muy apenada, pero era muy importante que yo asistiera al gobierno de la ciudad hoy para poder presentar en la Gaceta Oficial la ley de transfeminicidio, que también ha sido pues una lucha vital para lo que yo he hecho en todo mi activismo y que hoy se ve concluido, ¿no? Entonces, les agradezco de antemano y por último quiero decirles que siempre va a valer la pena luchar por nuestros ideales y nuestras convicciones y que todo, absolutamente todo lo que imaginemos en esta vida es real, si nuestros corazones así lo desean. Y es por eso que hoy les digo que mi mayor venganza será que todos seamos felices. Muchas gracias. No sé si alguien tenga alguna duda, alguna pregunta que quiera hacerle. Sí, ahí en el chat. En el chat, Edith Barraza, qué exceso de empatía, pero no cabe duda que quien lo vive es quien mejor entiende el dolor ajeno.
Gracias por esta super plática y por compartir tu experiencia de vida, que no solo es extraordinaria, sino que además deja una enorme enseñanza, no solo de superación, sino de ejemplo. Gracias por seguir fuerte en tus convicciones. Éxito. Marta Angélica, buenas tardes. ¿Me puedes compartir la liga? Uy, perdón, el registro. Ya, Kenia, Elizabeth Guerrero, Kenia, sé que has tenido una vida muy difícil, sin embargo, eres una guerrera por tu humildad y seguir ayudando a más mujeres trans. Felicidades. Gracias. Gracias por compartir tu vida y te felicito. Esmeralda Romero. ¿Alguien más de aquí especial? Adelante. Bueno, yo pues muy contenta y con mucho gusto de conocerte y conocer tu trayectoria y esta historia de vida que es conmovedora. Y pues sí, coincido en que hay mucha empatía atrás de este trabajo, ¿no? Porque solo teniendo los zapatos puestos puedes ver las cosas de otra forma. Yo tengo duda, bueno, más que un comentario, que te veo contenta, feliz, a pesar de toda esta trayectoria difícil. Y me pregunto si has tenido, obviamente sí, supongo, un acompañamiento psicológico y cómo te ha ido en este proceso. Ha sido desde que fuiste una niña, ¿no? De 9 años. Te soy honesta, nunca he estado con un psicólogo. Yo creo que voy a llegar a terapiarlos. No, fíjate que no. O sea, por la desigualdad, nunca tuve un psicólogo, ¿no? En la actualidad, ahora por lo de la recomendación, uno de los puntos recomendatorios, pues es que atiendan mi salud física, mental y la indemnización como un punto recomendatorio de la reparación integral del daño. Sin embargo, todavía estoy en pleito con la CEAVI, todavía estoy en juicio, por eso todavía no se ejecuta el plan y dentro del plan viene pues la psicología de por vida, ¿no? Todavía no inicio, pero bueno, creo que también mis propias herramientas que he obtenido en la vida, ¿no? Como el perdón, como todos estos procesos que yo he tenido que someterme como persona, que tampoco han sido nada fácil, me han ayudado a entender mis violencias, pero también cómo he tomado las mejores decisiones en el camino. Y ahora, ¿no? Estoy satisfecha. Y si tú me preguntaras qué cambiaría, absolutamente nada, chula, porque si no, no estuviera aquí. Hay dos preguntas, sino más bien reflexión. Uno se acerca a una plática de diversidad sexual, entonces te esperas como que vas a hablar de la diversidad sexual. Bueno, te centras en toda esa diversidad sexual, y bueno, eso me parece. Yo le quitaría lo de sexual y es de diversidad. Y la diversidad es ser diferente. Entonces, muchas de las cosas que tú estás diciendo, no al grado, no en esa violencia tan profunda, pero se ve. Entonces tú estás diciendo, esto no se puede y esto no, por ser diferente. Y por ser diferente, entonces es atacado, es castigado. Y pues bueno, no es para que eso te ayude a medio sopesar, pero se da. Dijiste la educación, entonces te acercas a un ámbito educativo. Y aquí sí quiero anunciar a las autoridades por la invitación que te hicieron. Me parece una apertura. Yo conozco al Politécnico desde hace 25 años. Acabo de cumplir los circuitos. Otro Politécnico. Otro Politécnico. Con el cual estoy muy identificado. Entonces, lo que te hablas de la educación, entonces estudiaste primaria, secundaria, en educación abierta. Entonces, hay un término que es educación por competencias. La educación por competencias no se da. Dicen educación por competencias, pero tienes que tener estas competencias. No, eso no es educación. Los exámenes de inglés, el TOEFL, es un ejemplo. No importa en dónde aprendiste, pero se manejan las cuatro habilidades. Entonces, me lleva a dos reflexiones. Aquí hay una maestría en ciencias y metodología de la ciencia. Que podrías empezar por lo que se le dificulta a todos los estudiantes hacer la tesis.
Tú bien podías llegar y entregarme crisis de No, Pues si se la entrego al poli ya me da mi título. ¿Ah? Sí, no, en serio, porque digo, Sí, de competencia de saberes y conocer. educación por competencia y estabas hablando de derecho. Estoy hablando con mi colega y dice, bueno, tú puedes hacer una tesis de licenciatura en derecho y puedes hablar entonces de una educación. Dices, a ver, ¿qué es lo que se requiere en tal? Yo lo preparo, te presento mi... Yo presenté, la carrera la estudié presentando extraordinario. ¿Por qué? Porque me aburrían las clases. Sabía que reprobaba, presentaba el extraordinario, paso y listo. Entonces, en ese caso puede ser, tú llegas y dices, a ver, qué es lo que se requiere y si tienes las competencias, se tiene que hacer. ¿Qué es lo que tienes ahora? Por eso presento la tesis, lo más difícil. Entonces, te comentaba, o bien en Derecho o bien en Antropología. Lo que tú estás haciendo es una etnografía como trabajo, pero al venirlo a decir aquí es una autoetnografía. Estoy coordinando ahorita un libro de autoetnografías intelectuales de investigadoras en educación, de investigadoras en sistemas complejos, en el marco del 40 aniversario del Sistema Nacional de Investigadores. Entonces, bueno, esto da como para digo, a ver qué editorial. Ya estoy en pláticas con la Autoetnografías de esta. Entonces, en serio, digo, me parece chusco porque de repente estás oyendo y dices, no te creas que aquí se da de diferente manera, pero entonces sí, la recomendación sí sería esa, acercarte y con toda la experiencia que tienes de negociar, con todo el respaldo social que tienes, entonces sí decir ante las autoridades orales, les presento la tesis y después valídenme todas las ya las tengo como él. Bueno, en metodología de la ciencia, eso sería una bueno, pero entonces no, sería arte contra la pared. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias. Pues muy brevemente agradecer a nombre de la directora de este centro de tu participación tan interesante. Lamento mucho haber llegado unos minutos tarde, estaba bien ocupada porque me hubiera gustado escuchar todo completo, en verdad. Fue enriquecedor y sobre todo nos dejas un mensaje de vida muy importante a todas y a todos de que podemos lograr nuestros sueños, de que los límites nos los ponemos nosotros, nosotras. Yo me quedo con eso. Y además, pues felicidades por esa gran labor que tú realizas. Y el hecho de que nos vayas a mostrar cómo no hay nada más importante o mejor que podríamos hacer que empezar a trabajar también para nosotros y no estar nada más centradas, como solemos hacerlo, en nuestros propios intereses y necesidades. Un trabajo muy valioso, me da mucho gusto que estés teniendo estos resultados y estoy segura que va a haber muchos precursores, muchas precursoras de tu trabajo y que pues va a llegar todavía mucho más lejos. Felicidades y todo nuestro agradecimiento. Bueno, pues creo que pues sí nos mantuviste con una película. Sí fue una historia muy fuerte y es un ejemplo de una persona. Si supiéramos los testigos de las personas con las que te desenvolviste, tuviste que luchar por tus derechos, híjole, qué fuerte, ¿no? O sea, hay muchos temas que atender y hay muchas prioridades y creemos que ese tema de diversidad, y me incluyo yo, es que no, que hacen sus eventos y demás. Y con esto es así como entender justo, ¿no? Porque desconocemos mucho. Entonces, yo te agradezco mucho el que pues, te hayas tomado el tiempo de impartirnos tu experiencia de vida, de demostrarnos que pues, en los obstáculos que podamos tener pueden ser muchas oportunidades en las que podemos resaltar el impacto mundial, internacional que está teniendo este evento y de una acción que tú empezaste de muy pequeña, ¿no? O sea, fuiste como escalando y también con esa visión de, pues yo puedo hacer esto, pero voy a más, ¿no?
podemos ver muchos testigos o muchos ejemplos de otros países, de otros representantes muy Gandhi, de quizá. Pero también aquí en México vemos quienes luchan por los derechos, ¿no? Porque tengamos una mejor vida. Sí es cierto que nos vamos topando con un sistema muy complejo, es que ¿por dónde entro? ¿No? Dices tú hasta que ya es momento, no, ya. Pero tu persistencia, o sea, es la verdad, es que estoy muy contenta de haberte conocido, no teníamos visto, y pues nada más que felicitaciones. Felicitaciones. ¿Ya nadie más? Yo, Adelante. pues felicitarte, la verdad también, yo había leído un poco de ti, pero la verdad es que no se compara con conocerte, con escucharte, y yo creo que es bien importante porque nos vuelve a sensibilizar, ¿no? Porque a veces la vida cotidiana nos va haciendo que volvamos muy sensibles, pero no volteamos a ver hacia los lados, ¿no? Egoístas en cierto modo. Entonces yo creo que esto, la verdad es que es increíble porque yo creo que es un trabajo súper interesante y muy importante porque vuelve volvemos a esas fibras que vamos perdiendo de ser humanos, del dolor ajeno, de voltear a ver a quién nos está tocando la ventanilla del carro o pasamos junto a alguien y no volteamos, ¿no? No queremos a lo mejor ver esa realidad que tenemos ahí, ¿no? Y nos vamos volviendo egoístas. Entonces, yo creo que es una parte bien importante porque tú das la mano y orientas aún sin conocer a las personas, ¿no? Y esa es la calidad humana que hemos perdido muchas veces. Entonces, estas pláticas yo creo que son bien importantes porque nos vuelven a jalar y decir, mira, o sea, ve la realidad que estamos viviendo, ¿no? Y quizás a lo mejor, bueno, sí, en persona, bueno, salir y a lo mejor pues a poner un granito en lo que yo pueda, ¿no? Entonces, eso es bien importante, ¿no? Entonces, nunca volteamos, aunque tengamos el tiempo de decir, hey, ¿qué puedo apoyar? ¿Qué puedo aportar? ¿No? Y a lo mejor podemos poner un granito, ¿no? No lo hemos visto, porque estamos muy inmersos en nuestras actividades cotidianas, en no molestarnos, ¿no? En otras actividades, en acompañar o apoyar a otra persona, ¿no? Entonces, pues sí es importante. Yo he tenido pacientes, yo soy psicóloga, he tenido pacientes Yo hablando mal. Yo también soy psicóloga y estoy de acuerdo. pero muchas veces esa parte que tú dices es muy importante. Cuando tu experiencia y no eres una persona que te quedas en el enojo, ¿no? Lo utilizas para algo positivo, pero no te quedas ahí. La autocompasión. No, exactamente. Eso te ayuda a salir adelante, ¿no? Por eso es que no necesitas a un acompañamiento, por eso te vemos feliz, porque además de esas experiencias, de ese sufrimiento, de esas heridas y cicatrices, has hecho algo muy positivo y que además te llena y te nutre todos los días. Entonces, eso es lo que nos saca adelante para poder ser mejores personas. Y, por ejemplo, yo he vivido con personas con violencia, ¿no? Pero también, o sea, hasta ahorita que estoy viendo, o sea, no se me había ocurrido a lo mejor poner un granito más y a lo mejor apoyar a alguna institución, alguna situación donde yo pueda dar algo sin una retribución. Y eso yo creo que es lo que alimenta más el alma. Entonces, felicidades. Ya está Casa de las Muñecas. Por Zoom nos dicen que por qué Tiresias. Bueno, Tiresias es el nombre de un dios griego que en la historia griega es el primer dios transexual, ¿no? Porque Zeus en el cuento convierte a Tiresias 7 años en mujer. Entonces, cuando yo constituí Casa de las Muñecas, me pedían 3 nombres posibles y yo le quería poner únicamente Casa de las Muñecas. Porque yo tuve 2 amigas que fallecieron y cuando íbamos a verlas a su casa o les llamábamos, siempre decían, sí, Casa de las Muñecas. Por eso yo les quería poner así.
Entonces me decía el notario, me decía, mira, es que Casa de las Muñecas puede que te la bloqueen porque hay muchas casas de las muñecas. Ponle otra palabrita. Entonces yo me acuerdo que en la cárcel yo tuve una pareja de 15 años que ya falleció y Santiago me leía. Yo no sabía leer ni escribir, entonces él me leía libros luego cuando estábamos en la cárcel y él me leyó una ocasión el cuento de Tiresias. Por eso me quedó tan grabado Tiresias de que era el primer transexual en la mitología griega. Y cuando me dijo el notario, ponle otra palabra, le dije Tiresias. Y así quedó, Casa de las Muñecas, Tiresias. Adelante. Buenas tardes, muchas gracias por estar aquí. Yo tengo preguntas, más que nada, ¿de qué tipo de edad son las personas que están contigo acompañándote en estos lugares? Que si de alguna manera, no sé, apoyas y de qué edades apoyas a los chicos, porque por ejemplo ahorita no sé cómo se le dice al orador porque lo ignoro, es movimiento, tendencia. Hay muchos chicos que no saben realmente hacia dónde dirigirse, qué género son, cómo sentirse, cómo expresarse, cómo hablar. En este caso, por ejemplo, tú tuviste que empezar a vivirlo de una manera muy fuerte, pero yo creo que sí sería muy importante de la manera en la que tú les pudieras dar, por ejemplo, a los adolescentes, yo tengo una niña adolescente, y que ellos puedan empezarse a identificar bien, saber bien hacia dónde se van a dirigir, cómo sentirse, y no permitir que la gente les hagan sentir menos, porque eso no les ayuda ni en su crecimiento emocional, ni en su crecimiento como educación, ni para sentirse felices, así como tú lo mencionas. Por eso yo quisiera saber si tienes tú algún movimiento, no sé, algún acompañamiento como lo comentas, para poder, no sé, comentarlo, platicarlo con chicos más jóvenes. Porque es una parte muy fuerte la que tú comentas, es algo muy difícil Sí. poder salir hasta donde tú estás ahora. Sí, totalmente. Fíjate que, bueno, la asociación atiende de a partir de los 18 años por cuestiones de problemas judiciales, ¿no? Al atender a menores sí tenemos que involucrar al Ministerio Público y al DIF, ¿no? Entonces, ahí luego es muy complejo. Sin embargo, lo que podríamos hacer es llevar capacitaciones a los jóvenes. Yo tengo una capacitación sobre el acrónimo, donde hablamos de las definiciones, qué es una identidad, qué es una orientación, qué es el sexo, qué es la sexualidad, ¿no? Y qué es la orientación. Al conocer estas definiciones, vamos a poder entender la diversidad y podemos colocarnos. Entonces, puedo entender, a ver, mi identidad es la autoconstrucción de mi cerebro, o sea, cómo me autoidentifico desde mi cerebro. La orientación son mis gustos, esa atracción erótica y sexual hacia lo masculino, femenino o ambas, ¿no? Nuestros sexos son nuestros genitales, el aparato reproductor con el que nacemos todos los seres humanos, masculino y femenino. Y nuestra sexualidad es con quién desempeñas tu sexualidad, ¿no? Entonces, conociendo estos roles, vamos a poder autoidentificarnos, ¿no? O sea, ¿cómo me identifico desde acá arriba? ¿Cuáles son mis gustos? ¿No? ¿Y con qué genitales nací? Entonces, por eso entendemos, si en mi transición, en mi identidad, yo me reconozco como una mujer, aunque haya tenido genitales masculinos, hago esa transición de género o de sexo para que en una expresión me vea como yo me estoy identificando en mi cerebro. Pero en mi orientación a lo mejor siento atracción hacia otra mujer. Entonces ya me convierto en una mujer trans lesbiana. O puedo sentir pero conociendo las definiciones, que eso sería nuestra Biblia, para poder entender las diversidades. Si esto lo llevamos a los jóvenes, va a ser un gran entendimiento también para ellos como jóvenes, ¿no? Para saber en dónde se colocan, en dónde pertenecen, cuáles son realmente sus gustos, su atracción, y que no vayan etiquetándose, que como soy una mujer trans, me deben de gustar a fuerza los hombres. O como soy un hombre trans, a fuerzas me tienen que gustar las mujeres. Entonces, desde ahí empezamos a clasificarnos, pero con esta gran diversidad, conociendo las definiciones. Entonces, lo que podemos hacer, ¿no? Si me lo permiten, pues llevar estas capacitaciones a los jóvenes, y no nomás a los jóvenes, también a los educadores, a los padres de familia,
Entiendo. Y desde ahí entender para generar empatía y respeto. Sí. Porque no necesitamos aceptación, nomás necesitamos empatía y respeto por parte de una sociedad. Yo sí lo veo muy complejo, porque, por ejemplo, yo veo a mi niña luego que está platicando con sus amiguitas y extienden un montón de cosas. O por decir, lo del género no binario o las personas de género no binario. También hay transiciones hacia lo no binario. Recordemos que lo binario es la construcción del género que ha sido impuesta socialmente, de cómo se debe comportar, vestir desde estereotipos hombres y mujeres. Esa es la construcción del género, ¿no? Entonces, cuando tú das todas estas definiciones, los jóvenes lo van entendiendo. Inclusive yo he ido a dar pláticas y me dicen, pues con razón me gustan las niñas, pero yo quiero ser niña, aunque tenga genitales masculinos, entonces no estoy mal. Porque muchas veces se piensa que uno está mal desde los constructos sociales. Entonces, es ahí donde tenemos que, es lo que yo decía hace rato, la educación. Si educamos con las definiciones, qué significa el acrónimo, quiénes conforman cada una de estas letras, ¿no? Cómo se autoidentifican, vamos a poder entender qué es la gran diversidad sexual y por qué es diversidad, ¿no? Y que no nos debemos de colocar a lo binario, por decir, hay personas que hacemos transición a lo binario, que es la construcción del género social, o sea, lo que ya está construido como hombres y mujeres. Entonces hacemos esa transición de mujer a hombre o de hombre a mujer hacia lo binario, pero las personas que no van a lo no binario, entonces dicen, yo no me identifico ni como hombre ni como mujer y quiero estar en medio, quiero un lenguaje inclusive que esté en medio de estos dos espectros, ¿no? Y que no quiero ser nombrado ni como él ni como ella, porque no me identifico con lo binario. Y tenemos a las personas de género fluido, ¿no? Que ahí sí no importa, ahí no les importa si es, o le dicen hombre, mujer, ella, no importa. Entonces, una cosa es género no binario, que es los que no se identifican con lo binario, género fluido, que no importa cómo se dirijan a ellos, y estamos las personas que hacemos esa transición a lo binario, que es si es importante que me menciones ella o él, ¿no? En su defecto, en su transición, ¿no? Entonces, por eso esta educación es vital, ¿no? Y yo lo he dicho y lo he mencionado así, las definiciones es la Biblia para poder entender la diversidad sexual. Conociendo estos roles sociales, tú tienes una identidad, tienes una orientación, tienes unos genitales, tienes y aplicas una sexualidad todos los días. Somos. Nada más que no siempre coincide con nuestros genitales. Gracias. De nada. Ya fue. Creo que quedó último. Pero bueno, lo que dices, Sandra. Tú dices, las definiciones es la Biblia, ¿no? Pero bueno. Una forma de interpretarla. En ese sentido, digamos que la taxonomía es una base fundamental. Y de ahí se deriva un poco la definición. En ese mismo sentido, cuando yo te decía diversidad sexual, entonces empezaba yo a pensar que iba a haber una cierta taxonomía. El LGB, no sé. Y yo pensé inmediatamente que tiene más que ver con esto, el andrógino. El andrógino es el que tiene apariencia que no corresponde a su sexo. Entonces ahí es socialmente cómo lo ve y él también, él mismo cómo se ve ante esa parte social. Claro. Pues bueno, en ese sentido, a mí me rompió el esquema, el título, y de repente lo que te quiero comentar es que nos presentan un video de una entrevista en lo que llegabas. Entonces, aquí no me eché el título con lo que aquí se está viendo, pero me parece, desde mi punto de vista, desde mi interpretación, el video que nos presentaron dentro de la entrevista se queda muy corto con la conferencia. Entonces, si puedes, con tus redes sociales, aquí está mi conferencia y ahí está, debe de estar, ¿no? Pues solamente para que no estuvieran Para que no se aburran del otro lado, que pasen parte de tu conferencia. Bueno, tengo muchas entrevistas en internet. Ajá, pero conferencia. ¿Quieres hacer una Esto va a quedar en video porque si no lo identificamos, ya tenemos. Hay que hacer un video. Anótalo y hacemos un 2 horas 49 minutos. Y ahí cuento como que relato toda mi historia desde los 9 años hasta hoy que... Y bueno, ahorita ya estoy con la Feria del Libro de Guadalajara, ya estoy firmando contrato para un libro
Ya que esperemos que salga en esta feria y bueno, firmé por 5 años. No recuerdo cómo se llama la editorial Maya, la editorial donde vamos a sacar el libro de la film. Se llama Fondo Blanco. Si no, yo digo porque me llamó mucho la atención como para autoetnografías. No, y también he aprendido, por decir, o sea, ya salió un largometraje donde me empezaron a grabar desde que matan a Paola Miren, hasta que sale la ley. Revista que les recomendamos. Hasta que sale la ley y ese largometraje ya ganó 39 festivales a nivel internacional en los mejores premios de los festivales. Y ahorita estamos pensando en armar aparte de este libro, que este libro va a ser más educativo, ¿no? Porque vienen como citas, documentos internacionales, ¿no? Como parte de mi historia, pero no es como tal mi autobiografía. Voy a sacar 2 libros, uno de mi autobiografía, ya como tal, contar todo lo que no he contado en las entrevistas, y el otro en la lucha de Paola en el litigio estratégico, cómo fui dando el litigio estratégico hasta llegar a la justicia. Sí, nada más me gusta como técnicamente. Tú puedes hacer tu autobiografía, perfecto, pero lo que le da el cariz o el estatus de autoetnografía es que pones tu vida en un contexto social. Entonces, esa es, digamos, la valía de hacer todo esto. Haces tu autobiografía totalmente, con ciertas características, ciertas metodologías, pero ya hacerlo tu autobiografía en un contexto social, tú dices, se ponen citas y todo, claro, y tienes de sobra para poder decir esto que le pasó en este contexto. Sí, así va a ser este primer saco. Y de entrada son 1000 libros y ya cuando se vayan a terminar se van a imprimiendo 1000 libros durante 5 años. Que podrías negociar y que no entra en autobiografía fuera de autobiografía. Todavía estamos en esos plecos. Ok, adelante ya para... Me da mucho gusto conocerte, me da orgullo. Yo me gustaría que no echaran a por roto lo que el doctor se dijo de la cuestión del conocimiento de una preparación. El poli, como él dice, hoy día es muy diferente. Yo intenté hacer una tesis sobre diversidad en este centro, en esta historia, y me fue rechazada y me dieron de baja. Hoy en día, en el maestro que el doctor me está ofreciendo, de verdad, es un gran orgullo que pudiera regresar Del poli. del poli y de la maestría que hoy la ven, me cerró la puerta. Con 27 años, lo he trabajado. Yo te dije, vamos. Pero sí se puede. Pero sí se puede. Tenía que haber hecho. Bravo.